Ok, ahora sí, muchachos. A ver, esperemos que entren sus demás compañeros y nos vamos al descansito, ¿ok? Así se refrescan, Está porque si no vamos a morir hasta las 10:25. Bueno, está bien. básicamente tenemos una hora más de clases. Yo creo que se va a desconectar tipo 10:10 más o menos y nos volvemos a conectar para completar lo que nos falta, ¿ok? En caso de que se desconecte una vez. Está bien. Ok, chicos, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Lo vamos a dejar ahí. Tomen su descanso, por favor, muchachos, para que así puedan refrescarse, ¿ok? Nos vemos en unos Está bien, doctor, gracias. nos vemos en unos Está 10 bien. minutitos, Gracias, ¿ok? Assim, ó, Deus, eu tenho a menina, sei lá, paniquear, traficar, assim,
Ok, muchachos, volvemos. Chicos, ¿están ahí? Sí, Doc. Sí, sí, doctor. Ok, volveremos para terminar lo que nos falta. Ok, entonces estábamos hablando de derechos humanos y cómo los respetar a nivel internacional, bueno, nacional e internacional, ¿ok? Ok, a ver, ¿qué más? Cuestiones políticas, relativismo moral, los esfuerzos, ya. Ok, vamos a resumir toda esta parte dentro de lo que es lo siguiente, ¿ok? Eh, Dentro de las diferentes teorías de derechos humanos, ok, todas indican, como alguna vez, que los derechos humanos son todos iguales ante lo que es la ley y no puede haber derechos superiores a otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando existe un conflicto entre lo que son la categorización de los derechos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un determinado caso un juez tiene que valorar entre el derecho de un niño con el derecho de un adulto, ¿cierto? Se supone que el derecho a la alimentación, por ejemplo, de un niño tendría que ser igual al derecho a la alimentación de un adulto, porque el derecho humano a la alimentación es para todos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que haría un juez? Esa es la pregunta. ¿Alguien que se anime a responder? Ponderación de derechos, Doc. ¿Y ahí cómo ponderaría esos derechos? Considerando que el niño es un grupo vulnerable, se Ya. tendría que darle mayor prioridad sobre ese derecho a la alimentación que a la persona adulta, ¿no? Ya, pero con eso no estarías indicando que los derechos de los niños son superiores a los derechos de los adultos. Esa siempre ha sido mi opinión. O sea, se supone que los derechos son para todos, ¿no? Pero bueno, siempre se ha visto, por ejemplo, en casos de grupos vulnerables como las mujeres, los ancianos y los niños, Ujú. que siempre se consideran de alguna forma, sí, superiores a los de las otras personas, como los hombres, digamos. Entonces la doctrina de los derechos humanos estaría equivocada, ¿cierto? Porque decimos que todos los derechos humanos son universales, son para todos, sin distinción de sexo, raza, edad, religión, eh, Claro. eh, inclinación sexual y demás cosas. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que hay derechos superiores, como por ejemplo el derecho de los niños, las niñas, las mujeres, las personas adultas, esos derechos entonces son superiores, ¿no? En todo momento. Entonces, la Sí, teoría de bueno, los derechos humanos sería incorrecta. claro, obviamente no es así, pero es que siempre he tenido esa, no sé si mala interpretación respecto cuando se menciona eso, Doc. ¿Qué opinan los demás? Están durmiendo, Doc. Sí, están durmiendo, ya es las 10 de la noche. ¿Qué opinan los demás? ¿Existen derechos superiores a otros? No quizás superiores, pero quizás en el sentido de que son menores, que son niños, que no son capaces de defenderse o que alguien, entonces, Ujú. de por sí tienen mayor, digamos, mayor protección sobre los niños, pienso yo. Entonces, Ajá. ¿qué debería, En todo no? Por ese momento. lado. No en todo momento, debe ser en circunstancias, por ejemplo, vulnerables, ¿no? O casos excepcionales. Ya. eh, Ok, por ahí va la respuesta. ¿Alguien más que se anime?
Considero que no existen como tal derechos mayores que otros, pero sí existen ciertos derechos que son, por así decirlo, más importantes, porque sin existir esos derechos no existirían otros. Por ejemplo, lo que es el derecho a la vida. Sin la vida uno no puede ejercer ningún otro derecho. Entonces, si bien no hay un término, una forma de decir de que es más que otros, se Ujú. podría decir que en cuanto a ponderación tendría que ponderarse como un derecho más importante. Ya. Ok, en realidad no estamos hablando de derechos, ¿no? Estamos hablando de situaciones. Entonces, en determinadas situaciones específicas, ¿cierto? Existen derechos que para esa situación, en ese específico caso, ese derecho es un poco más relevante que los demás derechos. ¿Ok? Entonces, eso es la teoría de la ponderación. ¿Qué es Ah, lo que claro, hacen pero los eso, jueces? Los jueces no pueden admitir que existe un derecho superior a otro porque la teoría, la doctrina, la constitución política del Estado nos indica que todos los derechos son iguales. Pero en determinadas situaciones existen determinados derechos más ponderantes o más, eh, podríamos usar el término, es que usar el término importante es ir en contra de la doctrina. O tenemos el tema relevante. Son más relevantes en esa situación y en ese determinado aspecto que los demás derechos. Por ejemplo, en el tema de un caso de asistencia familiar, es mucho más importante, es mucho más relevante, perdón, el derecho de la alimentación de un niño que el derecho de la alimentación de un adulto. ¿Por qué? Lo que dijo su compañera Brice, ¿no? Ese niño no sabe defenderse, no puede hablar, quizás no puede pedir, no puede trabajar, no puede conseguir los medios necesarios para poder alimentarse y depende de otras personas, muy diferente al tema de un adulto. ¿Cierto? Porque el adulto sí puede ir a trabajar, conseguir el alimento, etcétera, ¿no? Entonces, en determinadas situaciones existen derechos más relevantes para ese caso en específico. Y eso no significa que en los demás casos tenga que suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque cada determinada situación jurídica que ocurre en un tema de juicios o conflictos en el tema jurídico es diferente. Si bien hay similitud en el aspecto en que uno tiene que aplicar, las situaciones son completamente diferentes. Ejemplo, el derecho de un niño, por ejemplo, es importante en el tema de la alimentación. No puede conseguir los medios necesarios para alimentarse, no trabaja y demás cosas, por lo tanto, depende de un adulto para poder hacerlo. ¿Cierto? Entonces, se le asigna un determinado monto de asistencia familiar, que, por ejemplo, en el caso de que no se pueda comprobar, es el 20% de un mínimo nacional. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen hijos en los cuales sí tienen los medios necesarios para hacerlo? Tampoco se les va a dar una asistencia familiar exorbitante, ¿cierto? Por mucho más de que el niño no pueda acceder a eso. Entonces se tiene que ver otros aspectos relevantes, como por ejemplo sería la economía de uno de los progenitores, ¿cierto? Si bien tiene los medios necesarios para darles todo lo material y demás cosas, pero también se tiene que ver el aspecto económico que va a generar de aquí a un futuro en caso de que esa persona no pueda o pierda su trabajo. Entonces no puedo, por ejemplo, no puede un juez determinar una asistencia familiar, por ejemplo, de 8.000 bolivianos. ¿Qué pasa si en un futuro esa persona pierde su trabajo y directamente no puede dar los 8.000? Entonces, eso se llama ponderar, verificar qué situaciones
específicas, en qué situaciones específicas, un derecho quizás tenga un poquito más de relevancia que el otro, pero solamente en esa determinada situación. Alguien quería hablar, Cristian, creo, ¿no? Sí, Doc, pero lo aclaró justo después, porque lo que yo decía era que el ejemplo que nos dio era respecto de la alimentación y Ujú. no en sí de un derecho frente a otro tipo de derecho. Claro. Pero justo luego aclaró, ¿no? Entonces ya ¿Cierto? con eso Entonces, está. no es un conflicto de derechos, digamos, ¿no? Se tiene que Ujú. ponderar, eso es lo que es la ponderación. Y para obviamente ponderar el tema de los derechos, es como dijimos, ¿no? Un juez tiene que ser una persona objetiva. Si bien somos seres humanos y somos subjetivos porque podemos simpatizar con alguna de las partes que está dentro de un proceso judicial o que tiene conflictos dentro de la justicia, ¿cierto? Es nuestra obligación como jueces ser imparciales, ¿cierto? Porque si no fuéramos imparciales, entonces, ¿dónde quedaría el tema de la justicia? ¿Cierto? La administración de justicia. Es como dicen, ¿no ve? Entonces, antes, por ejemplo, cuando éramos un estado legalista, que nos basábamos en lo que decía la ley, teníamos el Código de Familia y su procedimiento, el Código de Procedimiento de Familias, el cual establecía ciertas reglas y la mayoría de las veces se cargaba el tema de la asistencia familiar al progenitor varón, ¿cierto? Y el progenitor varón incluso tenía que dar asistencia familiar para la esposa en un caso de divorcio, ¿no? Especialmente si la esposa no gozaba, digamos, de una profesión o un medio de vida, el cual pueda sustentar. Entonces, había progenitores paternos que si no daban un mes se acumulaba e incluso iban a parar detenidos en lo que era la cárcel de San Antonio, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado es de lograr un equilibrio en el tema de lo que es los derechos tanto de varones como derechos de mujeres en el tema, en el ámbito de protección. Y la Constitución dice claramente, ¿no? Ambos padres son responsables de el cuidado, la manutención, la educación y la vestimenta de los menores. Entonces, el juez tiene la labor de ver el balance que exista entre los ingresos que tienen los progenitores con las necesidades que tienen los niños, ¿cierto? Porque en algún momento les dije, ¿no? ¿Ves? Es obligación de los padres alimentar, vestir, educar a los niños, o a los hijos, perdón, tanto varón como mujer. Pero tampoco la ley te dice que tengas que inscribirle, por ejemplo, en colegios particulares sumamente caros, ¿no? Por ejemplo, el Calvert, Angloamericano, Tiquipaya, donde las pensiones superan mucho más incluso de lo que es el régimen de alimentación, ¿no? Entonces hay que buscar un balance y un tema de equilibrio entre lo que es los ingresos de los padres con las necesidades de los hijos. A eso se llama ponderar. ¿Eh? Entonces, la mayoría de los jueces generalmente para evitarse todo este tema de la acumulación de procesos y el tema de lo que es la tardanza o la mora judicial, prefiere que en una audiencia de conciliación ambas partes tomen conciencia de ese aspecto para evitar proseguir con un proceso en una audiencia complementaria y llegar a una sentencia, ¿no? Y obviamente hay otro tipo de casos, no solamente en el ámbito familiar, ámbito civil, constitucional, en el cual el juez tiene la delicada labor de ponderar, porque si no, entonces, básicamente un juez lo único que haría es ver quién le cae bien, quién le cae mal, que parece que tiene la razón, ver si analiza o no las pruebas y dictar una sentencia, ¿no? Esperemos que la justicia en el país obviamente cambie y bueno, tengamos buenos administradores de justicia para este tema del tema de lo que es ponderación, ¿no? Con lo de la
Justicia, ¿no? Aquí medio verde, ¿no? Hasta los del Tribunal Constitucional al año nomás ya creo que va a ser. Y Ah, eso creo que para más después, o sea, medio verde. hay que ver el tema de que, ¿cómo se llama? El ser humano, bueno, la justicia obviamente, si bien es un valor, está siendo administrado o regulado por seres humanos. Y lastimosamente los seres humanos son seres subjetivos, ¿cierto? Nos acomodamos en cuanto al tema de emociones, situaciones específicas y tratamos de simpatizar con las partes que se encuentran dentro de un conflicto, ¿no? Raro es el ser humano que va a ser imparcial y que obviamente va a tratar de que haya un equilibrio entre lo que son las partes, ¿no? Para ver quién tiene la razón, quién no tiene la razón y encontrar un punto medio para la solución de conflictos. Lo mismo sucede en el ámbito político, ¿no? Cada uno quiere hacer lo que le da la gana y bueno, buscar el beneficio individual o solo de una de las partes, no el beneficio global, ¿no? Pero creo que las elecciones judiciales, si bien pareciera que son al año, ya están habilitadas, ¿no? Para el tema de continuar con la última fase de entrevistas y selección de candidatos, ¿no? Ayer creo que el Tribunal Constitucional ha dado vía libre para que siga con el tema de lo que es la elección de los candidatos, ¿no? No sé qué mencionaba el otro día, Doc, de que supuestamente tendría que ser el 2025, ¿cierto? Pero por un tema que decía en la Constitución, o no me acuerdo dónde, alguien lo mencionó, me parece que fue Dulce, de que no Ujú. puede ser en el mismo año dos elecciones. Sí, por el tema, digamos, de que hay un gasto excesivo en contra del Estado, pero entonces quizás la solución sea, digamos, de que eh, se realicen las elecciones paralelas, ¿no? Lo que sucedió alguna vez, ¿no? Elegimos a presidente, presidenta, diputados, senadores y al mismo tiempo elegimos el tema de lo que eran magistrados, ¿no? Eh, para ver, digamos, el tema de logística y así ver el costo. Pero eso habría que ver si es que van a estar de acuerdo las bancadas. Verde, verde. Verde está. Sí, Doc. Ah, sí. A ver, déme un momentito. Ay, ok, a ver. Bueno, ¿qué más? Bueno, con eso terminaríamos todo lo que es el tema de valores y derechos humanos. Básicamente lo que tenemos que ver es el tema de que los valores, aquí está, ¿no? El tema de valores. ¡Guau! Acabamos. Ok, tienen dos fases, son extrínsecos, son intrínsecos. Como extrínsecos critican al derecho y como intrínsecos se incorporan, ¿no? Después ver el tema de que los valores jurídicos más comunes son la justicia, la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad jurídica, el bien común, son los más importantes. Y bueno, y su relación con derechos humanos es que se expresan, ¿no? A través de la Constitución Política del Estado, la cual nos da procedimientos respectivos para todo lo que es el cosa. Entonces, básicamente en la primera parte está lo más relevante. Como siempre en el tema de los conceptos, generalmente está en el primer párrafo para que ustedes puedan verlos y lo demás ya es un poquito adicional. ¿Ok?
¿Qué más? Denme un segundito. Después tienen el derecho internacional humanitario. Revisen, dame un cachito, ¿dónde está? Aquí está. Derecho internacional humanitario. Revisen, por favor, la presentación número 2. No es eso. Perdón, error de presentación. Acá está. Revisen, por favor, este archivito donde tienen ustedes el tema de preguntas, ¿cierto? Tipo banco de preguntas. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Ahí tienen el concepto de derecho internacional humanitario. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? ¿Qué ámbitos cubre el derecho internacional humanitario? ¿En qué consiste la protección? ¿Qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra? ¿Es realmente efectivo el derecho internacional humanitario? ¿Cómo aplicamos el derecho internacional humanitario? Tenemos también los principios básicos del derecho internacional humanitario: principio de humanidad, igualdad entre beligerantes, necesidad militar, no discriminación, derecho de Ginebra, principio de inmunidad, prioridad humanitaria, principio de distinción, principio de proporcionalidad, el principio de limitación a la acción hostil. Ahí tienen un cuestionario como banco de banco de preguntas, si quieren hacerlo así, de derecho internacional humanitario. Eso está ahí ya en el Moodle. ¿Ok? Lo pueden descargar y pueden revisar. Está bien, doctor. ¿Ok? Entonces, ahí no habría mucho problema en el tema del costo. ¿Ok? Las preguntas más o menos estarían acorde a este archivo, ¿no? Sí, O- exacto. ok, Entonces, porque ahí está ya como un resumen de lo que hemos llevado. ¿Ok? ok, gracias, doc. Eso en cuanto al el segundo tema, ¿no? El primer tema que hemos visto era supranacionalidad. Sí. A ver, déjenme buscar dónde está el de supranacionalidad. Eso también está en ¿cómo se llama? En el Moodle, ¿no? Están las tres presentaciones. Entonces, lo básico, digamos, ¿qué es la supranacionalidad? ¿No? Entonces, es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno, que puede ser en mayor o menor medida, a organismos internacionales en específicos temas, que puede ser, por ejemplo, integración, medio ambiente, derechos humanos, transacciones internacionales, eh, sistema monetario, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que es la supranacionalidad. Ah, Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? ¿Cierto? Reflejado en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ya saben, la Constitución Política del Estado es la norma suprema del Estado boliviano, junto con los tratados internacionales de derechos humanos y las normas de derecho comunitario. Y, perdón. ¿Qué es el Estado constitucional? ¿Dónde está eso? Ahí está, el Estado constitucional. ¿Qué es el Estado constitucional? ¿Cierto? Aquel Estado donde tiene primacía la Constitución,